Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy tenemos una invitada de lujo en esta casa. Se trata de la doctora Grisel Ron, quien es, pues, como todos sabemos, médico internista e intensivista, educador en diabetes, una de las médicos, pues, de gran prestigio en nuestra región. Y en estos tiempos de pandemia, quien ha desarrollado toda una cantidad de estudios y de trabajo relacionado precisamente con coadyuvar a la mejor calidad de vida de las personas que han padecido el COVID-19, que han padecido producto de este virus. Pero hay tantas dudas que el desarrollo de esta pandemia ha generado en la mayoría de las personas, y precisamente ella se ha dedicado a estudiar profundamente el tema. Varias dudas relacionadas con las vacunas, relacionadas con la edad en la cual se debe colocar esta vacuna y la reacción a ella, el tema del post-COVID, en fin, una cantidad de aspectos que debemos nosotros aclarar. Y bueno, sobre la marcha, como decíamos, esto va en proceso, es una enfermedad nueva, está en pleno estudio, pero los profesionales que se están dedicando a ver a los pacientes, a descubrir los síntomas, a hablar con ellos, a saber qué sienten, tienen la primera palabra en este tema. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Daxi. Gracias por nuevamente la oportunidad de estar en sus hogares. Y bueno, estoy aquí para responder algunas preguntas. Me gustaría que tuviésemos la oportunidad de que el público interactuara con nosotros de alguna forma, algún tipo de preguntas, pero bueno, por el momento responderé a esta que Dexi Oropesa nos tiene planteado para ustedes. Y bueno, trataremos nosotros de ser intérpretes de esa inquietud, de esas ganas de conocer y de salir quizás del miedo, porque creo que uno de los aspectos que ha marcado un poquito el tema de la pandemia es el miedo que ha generado en los hogares. Uno a veces, digamos que ha habido como una especie de que se ha bajado la presión, pero cuando uno empieza a detectar que hay personas que siguen falleciendo, sí, es aterrador, ¿no? Sí, lamentablemente quiero anunciarle que en el día de ayer, en horas de la mañana, falleció nuestro colega, el doctor Villasmil, que es un ecosonografista médico muy reconocido en la zona, lamentablemente por un COVID severo. Wow, y tantas personas, en nuestro caso los periodistas, bueno, sí, muchos han padecido el COVID, han salido adelante, pero otros lamentablemente no. Así es. Ahora bien, vamos a hablar inicialmente de un tema que es un plato fuerte que está específicamente en Venezuela. Bueno, dadas las circunstancias políticas que vivimos en este país, hay ciertos aspectos que deberían ser naturales y pasar de manera normal. Aquí no, aquí las cosas son diferentes. Uno de esos aspectos es el tema de la vacuna rusa. Hay muchas personas que se colocaron esa primera dosis de la vacuna rusa, la llamada Sputnik, sí, y no hay la segunda dosis. Hay quienes dicen que va a llegar, otros dicen que no, otros dicen que ya está en los puertos venezolanos. Sí. El tema es que dentro de esa inquietud también hay personas que tienen la tesis de que podrían eventualmente colocarse otra vacuna, las dos dosis, después de un tiempo. O sea, me gustaría que usted nos cuente, nos hable qué opina de toda esta situación. Sí, bueno, una de las vacunas que inicialmente llegó al territorio nacional fue la Sputnik, que es la vacuna rusa. Lamentablemente hubo una proporción pequeña de la población que tuvo la oportunidad de aplicarse las dos unidades, pues. Sé que hay una gran población que solamente aplicó la primera dosis, pero lamentablemente hasta ahora no tenemos información concreta de que vaya a llegar la segunda dosis. ¿Por qué? Porque ahorita en Rusia hubo un incremento del contagio de personas con coronavirus y con la ayuda que ellos han prestado a otras naciones, parte de su propia población había quedado un poco escasa con la aplicación de la vacuna. Entonces, por el momento, la información que tengo para llegarle es que no va a llegar, en estos momentos no está planteado ni que esté
cercana a nuestro territorio. Lo que se ha entonces planteado es qué solución darle a la población. Entonces se dice que después de transcurrir un mes de la vacuna aplicada, este grupo de personas pueden participar en otro esquema de vacunación, entre ellas la vacuna china, ¿ok? Y aplicar nuevamente su dosis completa, tanto la primera como la segunda dosis. ¿Cuáles serían los riesgos de ambas, de esa decisión, que a fin de cuentas debe ser una decisión personal, o quedarse con una dosis de una vacuna de una marca específica que es la rusa, o buscar la manera de que le coloquen las 2 dosis de la china? Sí. Ambas son una decisión personal. ¿Cuáles son los riesgos de esa decisión? Bueno, lamentablemente cada vacuna tiene un mecanismo de acción distinto. La vacuna china, como habíamos dicho en otro programa, son virus de coronavirus atenuados, muertos, que le aplican a estas personas una dosis, 2 dosis para reforzar ese sistema inmunitario. En cambio, la vacuna Sputnik, que es la rusa, utiliza un vector, el adenovirus de la gripe, para que desarrolle por sistema inmunitario la secuencia inmunológica de la espiga, la que va a ser la unión al receptor con la célula humana. Entonces, son mecanismos de acción distintos. Entonces, deberíamos aplicar todo el esquema completo de la segunda esquema de tratamiento de vacunación, por ejemplo, en este caso la China. ¿Por qué? Porque el mecanismo inmunológico no está completamente cubierto con una sola aplicación de la rusa. O sea, quienes se colocaron la primera dosis, digamos que están ahí como a medias, Ajá. o simplemente no funciona. No, sí funciona, pero no es un mecanismo inmunológico completamente establecido. O sea, no está completo su esquema inmunológico. Y por ejemplo que se coloquen la primera dosis de no, la porque rusa volvemos y la a lo china, mismo, no. volvemos a lo mismo porque estamos diciendo que son mecanismos de acción distintos. O sea, no entonces es, voy a quedar mucho nuevamente. Entonces, en este caso hay que completar por lo menos un esquema de vacunación. De una misma vacuna. De una vacuna, completar su esquema de vacunación. Por ejemplo, hay otros países que están solicitando refuerzo con otro tipo de vacuna, pero fíjese que han completado el esquema de vacunación inicial. O sea, ya tienen un esquema completo. O sea que, en pocas palabras, ya definitivamente quienes se colocaron la primera dosis podrían eventualmente comenzar un nuevo esquema con la China o la que consigan, pues. Sí, con la vacuna. Sin ningún riesgo. Sin ningún riesgo hasta ahora que se haya documentado, siempre y cuando cumpla el periodo de tiempo más del mes, algunos recomiendan 2 meses, 90 días, pero sí mayor al mes de la dosis aplicada. Hay mucho que no se sabe con respecto a lo que significa, lo que genera inclusive la vacuna. Sí, es que lo que pasa con esto es que nuestra respuesta inmune no podemos medirla con exactitud en cada persona, incluso en grupos etarios distintos, la respuesta inmunológica va a ser diferente. También se ha hablado de que las personas que le dio coronavirus leve, como algunas personas que conocemos que le da coronavirus leve, su respuesta inmunológica es menor que aquellas personas que tuvieron un coronavirus severo. Claro, ahora, ¿cómo medir qué respuesta inmunológica tiene cada uno y cómo enfrentarse en una segunda exposición? No es tan fácil. Entonces siempre se recomienda que tengamos el esquema inmunológico completo de algunas de estas vacunas. Y si hay manera de medirlo, lo único que debe ser costoso, ¿no? Sí, hay que medirlo, por ejemplo, la respuesta inmunológica de los anticuerpos que ya yo he creado con mi esquema de vacunación. Hay muchos temas con respecto a la vacuna que quisiera que nos diéramos el tiempo en este programa para analizarlos muy bien. Ajá. Uno de los aspectos, por ejemplo, es la edad en la cual se debe colocar la vacuna. Desde los niños, que obviamente son actores de riesgo, inclusive creo que hasta de poder contagiar a los mayores si no les pasa nada, por ejemplo, pero también se pueden contagiar con coronavirus. Así es. Y las personas realmente mayores de tercera edad que ya tengan algún tipo de enfermedad crónica. Y le digo a las personas mayores también porque también tengo entendido que hay quienes les ha dado reacción colocarse la vacuna. Entonces colocársela a una persona que se encuentre con una enfermedad también no puede ser un riesgo. O sea, toda esa, dentro de, obviamente como ciudadanos que no somos médicos, nos gustaría que usted nos comente. Sí. Bueno, mire, son varias preguntas a la vez. Sí, muchas. Es una conversación cuando hablamos de la edad
en Estados Unidos y estas comunidades europeas científicas que están estudiando la edad promedio en la que se pueden aplicar las vacunas, la que se ha establecido hasta ahora de 12 años en adelante, de 12 a 18 años en adelante, la vacuna Pfizer, que ya por supuesto ha sido aprobada por la Federación de Drogas, o sea, la China, FDA. O sea, la que está aprobada para mayores de 12 años, ahorita realmente establecido es la Pfizer, para mayores de 12 años de edad. En niños menores a esto todavía no se ha cumplido, ni la Organización Mundial de la Salud aún lo sugiere. Y no hay mucha... A pesar que los niños, por supuesto, como toda población, está expuesta a riesgo de contraer la enfermedad. Generalmente la población de pequeños, la población de niñez nos da una respuesta inmunológica tal vez más adecuada que la de los ancianos, en el que su respuesta inmunológica puede ya estar deteriorada. Entonces, por eso es que los niños pueden desarrollar esta enfermedad asintomático o de manera leve. Y por eso el grueso de las vacunas y esta proporción o esta distribución de las vacunas es hacia las edades mayores. Porque tienen más riesgo. Ajá, no, porque tienen más riesgo y porque ahorita la producción de vacunas es tan desigual en todo el terreno, a nivel mundial, que se le da prioridad a este grupo etario que puede tener mayores complicaciones si se exponen a este tipo de enfermedades. Pero eventualmente sí, bueno, cuando pasa el tiempo, quizás van a colocarle la vacuna a los niños, sí. Es decir, es porque no hay suficiente vacuna, es que porque, sacan ese grupo y porque de la jugada. Y porque todavía los trabajos científicos no han dado con certeza que esta población deba recibir la vacuna, incluso la que ya está aprobada por la FDA. La Pfizer es a partir de los 12 años de edad. Aquí en nuestro país, a nivel gubernamental, se planteó en una decisión del gobierno de colocar la Abdala a niños menores de 12 años. Pero la OPS, la Organización Panamericana, estableció que eso deberíamos detenerlo y no vacunar a niños con una vacuna aún en fase de experimentación. Claro, y en todo caso, si están precisamente con escasez de vacuna para las poblaciones de mayor riesgo, es ilógico que estén planteando algo así, desde mi perspectiva, ¿no? Sí, sí. Lo lógico es que resuelvan el problema grueso, que es vacunar a la población en riesgo real. Sí. Entonces, porque hasta ahorita un niño no se ha muerto, niños de coronavirus. Bueno, no tengo aquí información de la fase pediátrica, pero prácticamente es muy baja la estadística y el porcentaje de niños que se hayan complicado. Generalmente hacen un sistema inflamatorio difuso, pero ahorita realmente los niños desarrollan son enfermedades leves. Qué fuerte, por coronavirus. Y en el caso de las personas mayores, como yo le decía, inclusive hay quienes dicen que han tenido síntomas cuando se vacunan como que se le hubiese dado el coronavirus. Entonces, ¿eso también no es un riesgo para una persona que tenga una enfermedad ya preexistente? No. Bueno, lo que pasa es que, no sé si sería adecuado plantear de esta manera. Cuando uno se coloca la vacuna, pudiesen haber efectos adversos como dolor de cabeza, dolor muscular en el sitio de la inyección, un poquito de molestia muscular, mialgias, pero generalmente es un periodo de 1 o 2 días que puede durar esto. Pero si una persona desarrolla la enfermedad con fiebre, tos, malestar, trastorno del gusto o trastorno del olfato que dure 1 semana, eso ya prácticamente es enfermedad y no asociado a la vacunación. En la próxima parte, nos vamos a ir a un corte, pero en la próxima parte me gustaría conversar con nuestra querida invitada, la doctora Grisel Ron, acerca del tema de las variantes, de la variante Delta, de toda esa información que da mucho susto porque dice, bueno, la gente se está vacunando y siente como una cierta, tú sabes, una baja de la presión, pero cuando ves que, que la cosa está mutando y qué tal, qué sé yo, ¿cómo podemos nosotros manejar toda esta información? Y aparte de eso, me gustaría también hablar de otras enfermedades que están también en Venezuela, que han dicho que se han proliferado en nuestro país, que de alguna manera la pandemia deja todo por detrás de la mesa. Vamos a hablar de estos temas en la próxima parte.
Vida TV está en ti. Continuamos en la entrevista hoy conversando con la doctora Grisel Rom, quien es médico internista e intensivista, educador en diabetes y, bueno, una de las personas que sabemos que ha tomado la situación de la pandemia con la seriedad que merece, ¿no? Ahora, fíjate, doctora, hay muchísimas preguntas, como decíamos al principio de este espacio, y una de ellas que dejamos pendiente con el tema de la reacción a la vacuna. Hay personas que han tenido síntomas fuertes y se han sentido mal pensando que inclusive tienen el virus. Sí. ¿Cómo saber si es la reacción a la vacuna o que realmente también se les pegó el virus, que podría ser eventualmente, porque todo puede pasar, ¿no? Sí, nosotros actualmente contamos con 3 tipos de pruebas, vamos a colocarlas así. 2 que mide antigenicidad, miden al virus, y una que es para medir anticuerpos. Entonces, si una persona se ha vacunado y tiene síntomas febril, más allá de esta incomodidad que pueda darle la aplicación de la vacuna, más allá de las 48 horas, 24 horas, y se realiza en las primeras 72 horas una PCR-RT, que es polimerasa de cadena reacción transcriptasa. Esta es la vacuna, esta es la prueba que tiene 99% de eficacia y seguridad. O sea, esta es el gold estándar, una prueba a nivel del hisopado, que es la que le están haciendo a los viajeros. Esa es la específica y segura. Si esta prueba me sale positiva a los 2, 3 días que puede darla, porque es la que inicialmente pudiese dar, si esta prueba me sale positiva, esta paciente tiene la enfermedad independientemente de la vacuna. Wow, esta persona se vacunó, pero ya venía inoculando el virus. ¡Wow! ¿Y eso no puede generar un riesgo, que se haya vacunado? No va a suceder más allá de eso. No va a suceder. No tiene respuesta inmunológica dada por la vacuna porque todavía no la ha desarrollado. Pero no es que va a agravar más, no va a agravar más la situación. O sea, no es vinculante que la persona sospeche que tenga coronavirus para ponerse la vacuna. Claro, sí. Si supiera el antes, paciente, si tiene la enfermedad, tiene que esperar un periodo prudente de 90 días, 2 meses para poder aplicarse la vacuna. Pero si coincide la aparición de los síntomas, eso no es que me va a empeorar la situación. Pero si una persona tiene duda, se puede hacer un examen para determinar. Esta prueba RT-PCR es la que se puede realizar a los 2-3 días en la fase incluso de inoculación y puede salirme positiva, en caso de que así sea. En cambio existe otra que también mide antigenicidad nasofaringio, pero esa se da una respuesta inmediata. A los 30 minutos usted le dan la respuesta, puede tener un falso positivo. También mide partículas del virus a nivel de la región nasal, pero puede no darme positiva de manera tan inmediata. Y la tercera prueba, que es la que mide anticuerpos, que se mide en sangre, esa sí pudiese darme positiva después que yo me haya vacunado. Si yo tengo síntomas a la semana, a las 2 semanas, después de haberme colocado la vacuna y me hago un test de anticuerpos sérico en sangre, puede darme positivo, pero no porque tenga la enfermedad, sino porque ya estoy desarrollando anticuerpos en relación a la aplicación de la vacuna. Después de tener los síntomas, ¿qué tiempo la persona debe esperar para hacerse el examen? Por ejemplo, se siente mal, pasa un día, piensa que es una gripe normal, por ejemplo. Sí, esta RT-PCR, que es transcriptasa inversa, se puede dar positivo ya a los 2 días antes de desarrollar los síntomas. O sea y puede mantenerse positiva por 14 días. Que hay que hacerlo inmediatamente. O sea, le puede dar síntomas incluso precoces y uno puede hacer la prueba y ya tener el resultado. En cambio, la PCR nasofaringea antígeno pueda que dé positiva, pero mucho más allá, ya el paciente con los síntomas. Y el anticuerpo, la serología de anticuerpo, que no es una medida adecuada para yo establecer si tengo la enfermedad, no, porque esta me va a dar positiva después del 7º día, en el que el paciente ya ha desarrollado anticuerpos. Esta no es una medida adecuada para establecer si el paciente tiene o no la enfermedad y cumplir con una fase de aislamiento, porque ya estoy en la parte avanzada de la enfermedad. Ya está bien como debido. Ahora,
con el tema de las vacunas, hay países que estarían aprobando eventualmente la aplicación de una tercera dosis. ¿Qué opina usted de eso? Bien, la Organización Mundial de la Salud ha pedido que estos países que están solicitando una tercera dosis alejen un poquito esta petición, por lo menos hasta finales de septiembre. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud está solicitando que por lo menos el 10% de la población de cada país esté vacunado. Tengo una vacunación, tengo un esquema de vacunación completo y no poner un refuerzo a otros países cuando hay mucha población que ni siquiera tienen una aplicación de cualquiera de los esquemas de vacunación. Estos países, principalmente Alemania, Chile, en el continente nuestro, Uruguay, República Dominicana, están solicitando este refuerzo, sobre todo para cubrirse con esta variante Delta que ahora tenemos a nivel mundial. ¿Y esa tercera dosis estaría ya adecuada a esta nueva variante? Sí, bueno, se dice que las vacunas para esta nueva variante, cuando ya tenía una cobertura de seguridad de no desarrollar la enfermedad de un 91, 95% de seguridad para no contraer la enfermedad, se dicen algunos científicos que este porcentaje de margen de seguridad ha disminuido al 66% al entrar en contacto esta nueva variante Delta. Wow. Entonces muchos países por eso están pidiendo el refuerzo. Algunos de ellos que se han aplicado vacuna china, la Sinopharm o la Sinovac, están solicitando el refuerzo con Pfizer o AstraZeneca. Bueno, también la Organización Mundial de la Salud ha anunciado que se estarían probando alrededor de 3 medicamentos posibles para contrarrestar el COVID-19. ¿Sería posible que un fármaco llegase al mercado simplemente para curar la enfermedad sin necesidad de la vacuna? Bueno, sí, esto es, se ha estado realizando un macro proyecto que debe terminar a inicio del siguiente año. Son aproximadamente 660 hospitales y va a abarcar 52 países que están estudiando 3 nuevas drogas, pero no para combatir al virus en sí. Esto es para inhibir la respuesta tan marcada de nuestro sistema inmune una vez que estuvo en contacto con el virus. Es para suavizar esa respuesta. Entonces, estas 3 drogas, una de ellas es para el medicamento que se utiliza de la farmacéutica de la India para contrarrestar el paludismo. Uno de ellos va a ser otro por el laboratorio Novartis, para atenuar la respuesta inmunológica de los pacientes que tienen oncología oncología hematológica como la leucemia. Y el tercero por Johnson & Johnson, también un fármaco con una potente inhibición de reacción inflamatoria. Entonces estos 3 fármacos van a ser estudiados en estos 52 países para suavizar la respuesta inmunológica del paciente. Estudiado significa que lo aplican a personas como una muestra estadística. Sí, van a estudiar un estudio aleatorio, pues, inmenso, macro, realmente mundial, en 660 hospitales, tan importante en 52 países. Ahora sí. bien, pero fíjese que no es una cura en sí, no. Están suavizando la respuesta inmunológica. Bueno, doctora, también nos gustaría que usted nos comente acerca del tema post-COVID, cómo va esa situación, cuál ha sido la reacción de los pacientes, qué debe hacer un paciente, por ejemplo, cuando le queda doliendo un brazo, que se le está cayendo el cabello, o sea, hay una cantidad de factores que las personas dicen que pasaron el coronavirus, que es el efecto del coronavirus. Sí, bueno, precisamente lo que estoy hablando. Para esta es la respuesta inmunológica que cada ser humano establece ante la presencia del coronavirus. Algunos de ellos hacen trastorno de disautonomía, o sea, trastorno a nivel de los nervios periféricos, parestesia en los miembros inferiores, pérdida del cabello, y para ello se establece, y esa es la razón por lo cual algunos opinan de no utilizar vitaminas a altas dosis, porque estas vitaminas a alta dosis me va a acentuar mi respuesta inmunológica.
Imagínate, o sea, Y por eso es que debemos utilizar más bien alimentos como el Ensure, Enterex, Proteinex, que le estuve comentando en una anterior entrevista, porque va a darme una mejoría de mi respuesta inmunológica, pero de manera suave. Y utilizar, bueno, medicamentos para suavizar el síntoma, elementos tópicos para el cabello, o sea, no ingerir analgésico, tantas vitaminas. neuropático para la sensibilidad de los miembros inferiores. Porque Bien. en la mayoría de las casas están como locos comprando vitaminas, el que Sí, puede. pero ¿no? en los pacientes convalecientes de coronavirus, que es precisamente su respuesta inmunológica es la que ha creado esto, más bien no despertar mayormente esa respuesta. Qué cosa, ¿no? Bueno, esto es un proceso que sigue, ¿no? Que Sí. seguramente vamos a tener que conversar muchas otras veces, doctora, y pues, digamos, haciendo gala nosotros de su sapiencia y de toda la investigación que realiza de manera permanente con respecto a esta enfermedad y su experiencia en el ejercicio pleno, porque hemos visto a la doctora Ron, bueno, mira, con todas las medidas de bioseguridad, pero siempre alerta y atenta para ir a atender los pacientes en cualquier lugar. De verdad que es algo que nosotros admiramos y además de eso agradecemos desde nuestro corazón, porque el personal de salud en líneas generales se ha aportado también, y en el caso nuestro, a través de la doctora Ron, bendecimos y agradecemos a toda esa gente que está arriesgando incluso su propia vida para atender y salvar a los demás. Sí, quería comentarle de una pregunta que me hacía la licenciada con respecto a lo que llamamos hongo negro y que estemos alerta todos estos, nosotros, el personal de cuidadores de salud, los pacientes que han pasado por COVID y que estén consultando por síntomas de molestia facial o a nivel dental o a nivel nasal, como dolor, aumento de volumen, edema, signos inflamatorios. ¿Por qué? Porque se ha descrito el post-COVID como un factor de riesgo para las personas inmunológicamente deprimidas desarrollen infecciones oportunistas, en este caso por hongos. Imagínate. El hongo puede ser inhalado a través de las fosas nasales, en la conjuntiva o ingerida por alimentos. ¿Y cómo se evita, ya rapidito antes de despedirnos, cómo se evita eso? Sí, precisamente hay que tener cuidado en los pacientes que están siendo tratados por COVID, no utilizar dosis prolongadas de esteroides. Porque el esteroide es un precipitante como factor de riesgo para desarrollar mucormicosis. Es una de las patologías que se están describiendo. Doctora, súper agradecida y feliz de esta conversación. Sabemos que pronto la vamos a tener con nosotros. A nombre de nuestro director Antonio Brantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una maravillosa tarde. Informativo Mira TV está en ti.